Hay algo que necesito que sepas antes de que sigas escuchando. No llegaste hasta aquí por casualidad. No fue el algoritmo, no fue el azar, no fue una simple coincidencia de internet. Hay algo mucho más profundo detrás de este momento. Hay una mano invisible que te guió hasta aquí, hasta este instante exacto, hasta estas palabras que estás a punto de escuchar. Y esa mano tiene un nombre, tiene una voz, tiene un corazón que late por ti con una intensidad que ningún ser humano en este mundo podría jamás igualar. Un corazón que no conoce el cansancio, un corazón que no distingue entre el día y la noche, un corazón que latió antes de que existiera el tiempo y que seguirá latiendo cuando el tiempo ya no tenga sentido. Un corazón que se llama Dios. Quiero que hagas algo por mí ahora mismo. Quiero que te detengas, que respires profundo. Una respiración lenta, consciente, real. Que sueltes por un momento todo lo que traes cargando. El peso de esa situación que no te deja dormir. La preocupación que se instala en tu pecho apenas abres los ojos cada mañana. El cansancio de luchar tanto y sentir que el suelo sigue moviéndose bajo tus pies. El agotamiento de sostener cosas que parecen no tener solución. La fatiga de sonreír afuera cuando adentro hay algo que no termina de sanar. Déjalo ir, solo por este momento, solo mientras estamos aquí juntos, en este espacio sagrado que Dios mismo está preparando para ti. Porque Dios te trajo hasta aquí con un propósito muy específico. Y ese propósito es recordarte algo que quizás el mundo, las circunstancias, el dolor y la duda te han hecho olvidar. Algo que estaba escrito antes de que nacieras. Algo que no depende de lo que hayas hecho o dejado de hacer. Algo que no cambia con el estado de tu cuenta bancaria, con el diagnóstico médico, con el estado de tus relaciones, con el pasado que a veces te persigue, con los errores que a veces te definen. Algo que es más real que cualquier problema que enfrentes hoy. Algo que el cielo quiere gritarte con toda su fuerza mientras la tierra te susurra lo contrario. Que no estás solo, que nunca lo estuviste, que en este preciso momento, mientras lees estas palabras, mientras las escuchas, mientras las recibes, hay alguien que te mira con ojos llenos de amor, no de lástima, de amor, no de juicio, de amor, no de decepción, de amor. El mismo amor que hizo los cielos, el mismo amor que separó las aguas del mar, el mismo amor que sopló vida en el primer ser humano. En ese mismo amor está dirigido hacia ti en este instante con una precisión y una intensidad que tu mente no puede calcular. Si en este momento sientes miedo, si sientes que las fuerzas se agotan, si hay lágrimas que no encuentran permiso para caer, si hay una angustia que no sabe cómo explicarse con palabras, si hay una soledad que pesa, aunque estés rodeado de gente, escribe ahora mismo en los comentarios la palabra amén. Solo eso, amén, como una señal, como una respuesta a este llamado divino, como una declaración de que aquí estás, de que llegaste, de que tu corazón está abierto, porque hay miles de personas en este instante que están sintiendo exactamente lo mismo que tú, desde distintos países, desde distintos dolores, desde distintas historias, desde distintas circunstancias, pero con el mismo corazón que busca a Dios en medio de la tormenta. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Escríbelo también en los comentarios, tu país, tu ciudad, porque esta oración que vamos a hacer juntos no tiene fronteras, no tiene horario, no tiene restricciones geográficas. Es una oración que va a viajar por encima de cada frontera, por encima de cada océano, por encima de cada barrera que el ser humano ha construido, hasta llegar al trono de Dios, y Él va a escucharla. Él ya la está escuchando. Desde antes de que abrieras la boca,
ya la estaba escuchando. Esto no es un programa de televisión. No es entretenimiento espiritual disfrazado de oración. No es un espectáculo religioso diseñado para hacerte sentir bien por unos minutos y dejarte igual. Esto es un encuentro real. Esto es un momento en el que el cielo y la tierra se tocan, y tú estás justo en ese punto de contacto, en ese lugar sagrado donde lo visible y lo invisible convergen, en ese umbral donde Dios y el ser humano se miran frente a frente, y donde el ser humano descubre que lo que vio como problemas insolubles son para Dios apenas el escenario de su próxima manifestación gloriosa. Hoy vamos a entrar juntos en dos de los salmos más poderosos que existen en toda la historia de la humanidad: el Salmo 23 y el Salmo 91, dos oraciones que han sostenido a millones de almas en los momentos más oscuros de la historia humana, dos textos que soldados han guardado en sus bolsillos antes de entrar en batalla, dos poemas que madres han susurrado sobre sus hijos enfermos a las 3 de la madrugada, dos declaraciones que misioneros han repetido en territorios donde su vida corría peligro. Han dos canciones del alma que han acompañado a la humanidad desde hace 3000 años y que siguen tan vivas, tan actuales, tan poderosas como el primer día en que fueron pronunciadas. No son simplemente literatura antigua, son promesas vivas, son contratos espirituales firmados por el propio Dios con su propio nombre como garantía. Son palabras que, cuando se pronuncian con fe, cambian la atmósfera de cualquier lugar donde se declaren. Cuando se hablan en voz alta en un cuarto de hospital, algo se mueve. Cuando se susurran en medio de una crisis financiera, algo se activa. Cuando se declaran sobre una familia que está en peligro, algo en el ámbito invisible responde con una velocidad y una potencia que supera cualquier recurso humano. Pero antes de entrar en ellos, quiero que entiendas algo. Quiero que comprendas desde dónde nacen estas palabras. Porque detrás de cada versículo hay una historia, hay una vida. Hay un ser humano de carne y hueso que vivió lo que escribió, que no describió desde la comodidad de un palacio cosas que nunca había experimentado, sino que escribió desde el barro, desde el desierto, desde la cueva, desde la oscuridad de una noche que parecía no tener fin. Había un muchacho en los campos de Belén, un muchacho que nadie consideraba importante. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí buscando al futuro rey de Israel, nadie pensó en llamar al más joven. Lo dejaron en el campo, lo dejaron con las ovejas, como si su presencia no importara, como si su vida no contara para nada grande, como si el propósito divino fuera solo para los que tienen la estatura, la presencia, la apariencia que el mundo considera apropiada para la grandeza. Y mientras sus hermanos mayores estaban frente al profeta, listos, bien vestidos, imponentes, confiados en su propia valía, David estaba en la oscuridad del campo, cuidando animales, solo, olvidado por los suyos, invisible para todos excepto para aquel que lo había elegido antes de que el mundo supiera su nombre. ¿Te suena familiar esa sensación? ¿La de sentir que estás en el campo mientras otros están en el palacio? ¿La de sentir que tus esfuerzos pasan desapercibidos mientras los de otros son celebrados? ¿La de trabajar con fidelidad en la oscuridad mientras nadie parece notar que estás ahí? ¿La de creer que Dios se olvidó de ti mientras bendice a todos los demás? ¿La de mirar hacia los lados y ver a personas que parecen tener todo resuelto mientras tú sigues luchando con lo mismo desde hace meses, desde hace años? Escúchame bien, ese lugar donde estás no es tu tumba, es tu escuela, porque lo que David no sabía en ese momento es que esos años en el campo no eran su castigo,
no eran la señal de que Dios lo había olvidado. No eran la evidencia de que su vida no tenía valor. Eran su preparación, la preparación más profunda, más real, más transformadora que un futuro rey podría recibir. Una preparación que ninguna academia humana podría replicar. Una preparación que solo se recibe en la soledad, en la oscuridad, en la aparente irrelevancia de un campo de ovejas bajo las estrellas de Belén. En esos campos solitarios, bajo las estrellas de Israel, persiguiendo leones y osos con sus propias manos para proteger sus ovejas, David aprendió algo que ninguna escuela humana podía enseñarle. Aprendió a conocer a Dios, no de oídas, no a través de la experiencia espiritual de su padre o de sus hermanos, no de segunda mano, filtrada y procesada por otra persona, sino de frente, en la oscuridad, en el silencio, en la soledad radical que obliga al alma a buscar al único que siempre está presente cuando todos los demás se han ido a dormir. Quiero que imagines esas noches, la oscuridad total del campo palestino antes de que existiera la electricidad, las estrellas que en ese cielo limpio, sin contaminación lumínica, eran tan numerosas que el cielo parecía hecho de luz sólida, el sonido de los animales en la oscuridad, el frío que llegaba con la noche sobre los mismos campos que habían sido ardientes durante el día. Y en medio de todo eso, un muchacho joven que nadie consideraba suficientemente importante para ser llamado cuando el profeta visitaba la casa, sentado con sus ovejas, mirando hacia arriba, hacia esas estrellas innumerables. ¿Qué pensaba David en esas noches? Se preguntaba si su vida tenía algún significado más allá del campo de ovejas. Sentía el peso de la invisibilidad, de ser el último, el menor, el olvidado. Probablemente sí, porque David era humano, completamente humano. Y sin embargo, en esas mismas noches de oscuridad y aparente irrelevancia, algo estaba creciendo en su interior que no podía crecer en ningún otro ambiente. Una intimidad con Dios que solo es posible cuando no hay nadie más a quien recurrir. En esas noches en el campo, sin nadie que lo escuchara, David tomó su arpa y comenzó a hablarle a Dios de una manera que cambiaría para siempre la historia de la espiritualidad humana. Comenzó a componer canciones que nacían directamente del corazón, canciones que no tenían la pretensión de la religión formal, canciones que no tenían el lenguaje elaborado de un escriba entrenado, canciones que tenían algo mucho más valioso que todo eso: verdad. La verdad de un corazón que había encontrado en Dios lo que no encontraba en ningún otro lugar. Y fue en esos campos donde nacieron las palabras más hermosas jamás escritas sobre la relación entre Dios y el ser humano. El Señor es mi pastor. Detente aquí un momento. No sigas adelante todavía. Quédate con estas 5 palabras. Déjalas descender desde tu mente hasta tu corazón, porque hay en ellas una densidad espiritual que podría ocupar toda una vida de meditación y aún no agotarlas. El Señor es mi pastor, nada más. No dijo el Señor es un pastor, como si fuera uno entre muchos. No dijo el Señor tiene pastores a cargo de sus rebaños. No dijo el Señor cuida a su pueblo en general. Dijo mi pastor, posesivo, personal, íntimo, individual. Como si el Dios que creó el universo entero, que sostiene las galaxias en su lugar, que conoce el número exacto de átomos que componen la materia, que determinó los límites de los mares y la altura de las montañas, ese mismo Dios infinito e incomprensible hubiera reservado una parte especial y exclusiva de su corazón, de su atención, de su cuidado, solo para este ser humano, solo para ti, solo para mí, solo para cada alma que en este momento está escuchando estas palabras con el corazón abierto
y los ojos llenos de esperanza. Mi pastor. Dos palabras que redefinen completamente la relación entre el Creador y la criatura, que transforman la distancia religiosa en cercanía personal, que convierten el concepto abstracto de Dios en una presencia real, tangible, activa y comprometida en cada detalle de tu vida. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Quiero detenerme aquí. Quiero que permitas que esta segunda parte entre en lo más profundo de tu ser, porque hay una guerra que el enemigo ha estado librando en tu mente desde hace tiempo. Una guerra silenciosa que se libra cada día, cada noche, cada vez que abres los ojos y enfrentas la realidad de tu situación. Una guerra de pensamientos que opera en el nivel más íntimo de tu conciencia. Y en esa guerra, su arma principal no son los problemas externos. Su arma principal es hacerte creer que algo te va a faltar, que Dios no va a llegar a tiempo, que esta vez la situación es demasiado grande incluso para Él, que los recursos no van a alcanzar para cubrir lo que necesitas, que la salud no va a mejorar aunque ores, que la relación no tiene solución aunque confíes, que el futuro es incierto e incontrolable y que estás básicamente solo, navegando en aguas oscuras, sin mapa y sin brújula. Y en medio de esa guerra, desde hace 3000 años, la voz de David levanta desde los campos de Belén una declaración que sacude los fundamentos de todo miedo. Nada me faltará. No quizás, no probablemente, no si me porto bien, no si rezo suficiente, no si ayuno los días correctos, no si tengo la fe perfecta. Nada me faltará. Punto. Sin condiciones adicionales, sin asteriscos al pie de la promesa, sin letra pequeña que cambie el sentido general. ¿Puedes declarar eso ahora mismo con la voz de tu corazón? ¿Puedes decirlo aunque no lo sientas todavía? Porque la fe no espera a sentir para declarar. La fe no necesita ver el resultado para pronunciar la promesa. La fe habla antes de ver. La fe dice: nada me faltará en medio de la escasez, cuando la cuenta bancaria dice lo contrario. La fe dice: nada me faltará, cuando el médico acaba de dar un diagnóstico que no esperabas. La fe dice: nada me faltará, cuando la persona en quien confiabas te decepcionó de una manera que todavía duele. Y cuando la fe declara, algo sobrenatural comienza a moverse en el reino invisible que no puedes ver, pero que es más real que todo lo que ven tus ojos físicos. Dime en los comentarios si en este momento declaras esto para tu vida. Escribe: nada me faltará. Que esa declaración quede registrada en este espacio. Que sea una semilla de fe plantada en el corazón de las personas que van a leer los comentarios y que quizás necesitan exactamente esas palabras para no rendirse hoy. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? No hablo de dormir, aunque el sueño también sea sagrado y necesario. Hablo de descansar el alma, de ese reposo profundo que no tiene absolutamente nada que ver con el cansancio físico. Ese descanso que llega cuando sueltas el control, cuando dejas de intentar resolver con tus manos, con tu inteligencia, con tus recursos limitados, lo que solo Dios puede resolver con las suyas. En cuando te recuestas en la promesa de que Él tiene todo bajo control, aunque tus ojos no puedan verlo todavía. Cuando tu mente deja de correr a 100 kilómetros por hora, calculando escenarios de catástrofe, y permite, aunque sea por un instante, que la paz de Dios ocupe el espacio que el miedo estaba alquilando sin permiso. El Salmo dice que el pastor te lleva a lugares de delicados pastos. La imagen original en hebreo es aún más hermosa. Habla de pastos suaves, de hierba verde y fresca, del tipo de terreno donde una oveja puede recostarse con completa confianza
sin miedo a ningún peligro. Un campo verde que parece imposible en medio del desierto árido de Israel. Un oasis de vida en medio de la aridez. Una abundancia inesperada en un lugar donde nadie la esperaba. Y el agua, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Las aguas de reposo. No aguas turbulentas, no ríos violentos donde la corriente arrastra y destroza, no tormentas que destruyen lo que encuentran a su paso. Aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas donde el reflejo del cielo es tan claro que puedes confundirlo con el cielo mismo. Aquí hay una verdad espiritual que el mundo no va a enseñarte en ningún otro lugar. Las ovejas no beben de aguas turbulentas. Una oveja asustada, con el corazón acelerado, con el sistema nervioso en modo de alarma, no puede beber aunque tenga sed. Necesita que el agua esté quieta. Necesita paz en su entorno para poder nutrirse, para poder recibir lo que necesita. Y el pastor lo sabe con una precisión que supera cualquier conocimiento humano. Porque Él diseñó la naturaleza de las ovejas. Él diseñó la naturaleza de tu corazón. Él sabe perfectamente que tú no puedes recibir lo que Él tiene para darte cuando estás en modo pánico, cuando estás en modo crisis, cuando tu corazón late tan rápido que no hay espacio para escuchar su voz. Por eso la paz no es un lujo espiritual reservado para los que tienen todo resuelto. La paz es una condición necesaria para poder recibir todo lo que Dios quiere darte. Y por eso el pastor, antes de llevarte a donde quiere llevarte, primero te lleva a aguas de reposo. Primero te da paz. Primero calma el corazón. Primero silencia el ruido. Y luego, cuando estás listo para recibir, derrama todo lo que tiene para ti. Confortará mi alma. Hay algo que solo Dios puede hacer, que ningún médico con todos sus títulos, ningún psicólogo con todas sus herramientas, ningún amigo con toda su buena voluntad, ningún familiar con todo su amor, por más genuino que sea, puede hacer completamente por otro ser humano. Confortar el alma. Tocar ese lugar interior donde vive el dolor más profundo. Ese lugar que no siempre tiene palabras adecuadas para describirse. Ese lugar que a veces sangra en silencio mientras tú sonríes afuera y dices, estoy bien. Ese lugar que lleva cicatrices que nadie ha visto. Ese lugar que guarda memorias que nadie conoce. Ese lugar que solo Dios conoce con exactitud absoluta, porque Él fue quien lo formó. Porque Él estuvo presente en el momento en que fue creado. Porque Él vio cada herida desde el momento en que fue infligida. Y la promesa es absolutamente clara. Él confortará tu alma. No la dejará abandonada en el dolor para que encuentre su propio camino. No la mirará desde lejos con indiferencia divina, como si el sufrimiento humano no fuera su asunto. No la dejará sin respuesta, esperando que eventualmente el tiempo haga su trabajo. Él vendrá, no como visita ocasional, sino como habitante permanente. Y cuando llega, algo cambia. No siempre cambian las circunstancias de inmediato. El dolor no siempre desaparece en un instante. Los problemas no siempre se resuelven en el momento de la oración. Pero algo cambia por dentro que es más profundo y más real que cualquier cambio externo. Una paz que no tiene explicación racional. Una calma que no depende del estado del mundo exterior. Una certeza profunda, irrefutable, que vive en un lugar más hondo que el pensamiento, de que alguien más grande que todo lo que te asusta está de tu lado, y que si Dios está de tu lado, absolutamente nada que esté en tu contra puede tener la última palabra. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O quiero que entiendas algo sobre el pastor en la cultura bíblica que transforma completamente esta imagen.
El pastor oriental no empujaba a las ovejas desde atrás. No las golpeaba con su vara para que avanzaran en la dirección correcta. No les ladraba órdenes desde una posición de superioridad distante. Las guiaba desde adelante. Caminaba primero por el camino. Exploraba el terreno primero con sus propios pies. Sentía el suelo con sus propias manos. Se aseguraba de que el camino fuera transitable antes de que las ovejas pusieran un solo pie allí. Comprobaba que no hubiera trampas, depredadores escondidos, precipicios peligrosos. Y las ovejas lo seguían porque conocían su voz. No porque vieran el camino completo desde el principio. No porque entendieran el destino final de la jornada. No porque tuvieran un mapa detallado de toda la ruta, sino porque confiaban en quien iba adelante, porque habían aprendido a reconocer su voz entre todas las demás voces, porque la experiencia de seguirlo les había demostrado que nunca las llevaba a un lugar que no fuera bueno para ellas. Esa es la invitación de Dios para ti hoy, la misma invitación que ha extendido a cada generación de seres humanos que buscó algo más allá de lo que sus propios ojos podían ver. No te pide que entiendas todo el camino antes de dar el primer paso. No te pide que veas el final desde donde estás. No te pide que tengas certeza absoluta de cada detalle del recorrido. Solo te pide que confíes en su voz, que cuando Él dice, sigue, sigas aunque no veas el camino completo. Que cuando dice, espera, esperes aunque la impaciencia te consuma. Que cuando dice, suelta eso, lo sueltes aunque te duela. Que cuando dice, confía en mí, lo hagas aunque todas las circunstancias visibles digan lo contrario. Porque Él ya fue adelante. Él ya caminó por el camino que tú todavía no has pisado. Él ya conoce cada curva, cada precipicio, cada obstáculo, cada trampa que está en tu futuro. Él ya sabe lo que viene. No hay nada en tu futuro que lo haya tomado por sorpresa. Y cuando caminas con Él, cuando confías en su guía, no caminas hacia lo desconocido. Caminas hacia lo que Él ya conoce. Y lo que Él ya conoce es siempre, siempre, siempre para tu bien. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí llegamos a uno de los versículos más poderosos, más reales, más viscerales de toda la Biblia. Y quiero que lo escuches con cada fibra de tu ser. No dice aunque llegue al borde del valle y lo observe desde lejos. No dice aunque imagine cómo sería estar en el valle. No dice aunque pase por las cercanías del valle sin entrar realmente en él. Dice aunque ande en él, aunque camine dentro del valle, aunque el valle sea el territorio que actualmente habitas, aunque estés en el centro exacto de la situación más oscura, más aterradora, más aparentemente sin salida de tu vida. En el valle de sombra de muerte, en ese lugar donde la oscuridad es tan densa que no puedes ver la mano frente a tu propio rostro, en ese lugar donde el miedo tiene razones reales, concretas, verificables para instalarse y no moverse, en ese lugar donde la lógica humana dice que tienes todo el derecho del mundo a rendirte, a derrumbarte, a concluir que esto no tiene salida, y que Dios simplemente no respondió cuando más lo necesitabas. No temeré mal alguno. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede alguien estar en el peor momento de su vida, en el punto más oscuro, en la situación más aterradora y no tener miedo? No porque sea especialmente valiente, no porque tenga una constitución emocional superior, no porque haya desarrollado una técnica de manejo del miedo. Solo hay una respuesta. Solo hay un fundamento posible para esa clase de valentía sobrenatural que desafía toda explicación psicológica. Porque tú estás conmigo. Eso es todo. Eso es la razón completa. La única razón necesaria. No temo porque no estoy solo en el valle.
porque la presencia de aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte está conmigo, porque el que venció a la muerte misma camina a mi lado, y cuando Él está conmigo, el valle sigue siendo oscuro, los peligros siguen siendo reales, las circunstancias no cambian de un momento al otro, sí, pero el miedo pierde su poder, porque hay una presencia más grande que cualquier amenaza caminando junto a mí. ¿Está Dios contigo en tu valle ahora mismo? Sí, aunque no lo sientas, aunque parezca que el silencio de Dios es evidencia de su ausencia. El silencio de Dios nunca es evidencia de su ausencia. A veces el pastor camina tan cerca de la oveja que la oveja no escucha sus pasos, porque los pasos del pastor y los suyos son uno solo. A veces la presencia de Dios es tan íntima que no se experimenta como una visita, sino como una respiración, como un latido, como algo tan integrado a tu propio ser que no sabes dónde terminas tú y dónde comienza Él. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor lleva dos instrumentos que son tan distintos como complementarios. La vara, una herramienta contundente, sólida, poderosa, que usaba para proteger a las ovejas de los predadores. Cuando un lobo se acercaba al rebaño, cuando un oso amenazaba con atacar, el pastor interponía su vara entre el depredador y las ovejas. La vara era la herramienta de la fuerza, del poder, de la defensa activa contra todo lo que quería destruir el rebaño. Y el cayado, esa herramienta en forma de gancho que el pastor usaba para guiar a las ovejas que se alejaban del grupo, para atraerlas de regreso cuando se desviaban hacia terrenos peligrosos, para sostenerlas cuando resbalaban en el borde de un precipicio, para rescatarlas cuando caían en lugares de los que no podían salir solas. El cayado era la herramienta de la misericordia, de la ternura, de la restauración, del amor que va a buscar lo que se perdió. Dos instrumentos, protección y restauración, fuerza y ternura. El poder y misericordia al mismo tiempo. Eso es lo que Dios tiene en sus manos cuando caminas junto a Él. La capacidad absoluta de protegerte de todo lo que te ataca desde afuera, de todo lo que quiere destruirte, de todo lo que el enemigo ha enviado contra tu vida. Y la capacidad igualmente absoluta de restaurarte cuando te has desviado del camino correcto, cuando has caído en un lugar del que no puedes salir solo, cuando sientes que el camino de regreso a Él es demasiado largo, demasiado difícil, demasiado costoso para recorrerlo después de todo lo que ha pasado. No es demasiado largo, nunca lo es. El cayado del pastor llega hasta donde estás. No importa qué tan lejos hayas ido, no importa en qué tipo de lugar hayas caído, no importa cuánto tiempo lleves alejado. El cayado llega, el pastor llega, y cuando llega, no te reprende con dureza. Sencillamente te pone sobre sus hombros y te lleva de regreso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta imagen es extraordinaria y quiero que la veas con toda la claridad posible. Dios no solo te protege, no solo te guía, no solo te restaura cuando caes, sino que en medio de tus enemigos, en presencia de todo lo que te persigue y te acecha, de todo lo que quiere verte derrotado, de todo lo que ha apostado por tu fracaso, Él prepara una mesa para ti, una mesa con mantel, una mesa con abundancia, una mesa con dignidad y honor, como si dijera con toda la autoridad que le pertenece: puedes atacarle, puedes amenazarle, puedes rodearle con tus estrategias, pero mientras yo esté aquí, mientras esta persona viva bajo mi cobertura, va a comer en paz, va a prosperar en tu presencia, va a crecer exactamente donde tú esperabas que muriera, va a florecer en el terreno donde tú plantaste escasez. Esa es la clase de Dios que tenemos.
No un Dios que nos saca del problema para luego bendecirnos en un lugar seguro y privado donde nadie lo vea. Un Dios que nos bendice en medio del problema, que nos honra públicamente en el lugar donde otros esperaban vernos humillados, que prospera lo nuestro delante de quienes apostaron por nuestra ruina, que convierte la mesa de nuestra angustia en la mesa de nuestra celebración. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción del aceite en la cultura bíblica no era un gesto decorativo, era un acto de consagración profunda, de separación, de marcación divina. Significaba: este individuo pertenece a Dios de una manera particular. Está marcado con su presencia. Está protegido por su nombre. Está separado para un propósito que va más allá de lo que sus ojos pueden ver y más allá de lo que sus enemigos pueden entender. Y cuando el pastor unge la cabeza de la oveja, hay también un elemento práctico extraordinariamente hermoso. El aceite sellaba las heridas abiertas, cubría las picaduras de insectos, protegía la piel de la oveja de los parásitos que podían infectar sus heridas y causarle daño interno desde afuera hacia adentro. Dios quiere ungir tus heridas hoy, las visibles y las que solo tú ves cuando estás solo, las que el mundo conoce y las que has guardado en el lugar más privado de tu corazón durante años, las heridas recientes que todavía sangran y las antiguas que dejaron cicatrices que a veces duelen sin razón aparente. Quiere cubrirlas todas con su aceite, con su presencia, con su gracia que sana lo que el tiempo no pudo sanar, con su amor que restaura lo que la gente rompió. Y mi copa está rebosando, no medio llena, no parcialmente llena, con suficiente para sobrevivir, rebosando, derramándose, más de lo que cabe, más de lo que esperabas, más de lo que pediste cuando te atreviste a pedir, más de lo que calculaste cuando tu fe era lo suficientemente grande para calcular. Porque el Dios del universo no tiene mentalidad de escasez, no trabaja con cuentagotas, no calcula cuánto puedes recibir para darte justo lo mínimo, no te da sobras. Cuando Él decide bendecir, la copa rebosa. Cuando Él decide moverse, los cielos se abren. Cuando Él decide proveer, no hay calculadora humana que pueda anticipar la abundancia de lo que viene. Y esto no es solo prosperidad material, aunque la prosperidad material también es una dimensión de las promesas de Dios. La copa que rebosa incluye salud que sobrepasa los pronósticos, paz que supera la comprensión humana, amor que llena los vacíos que ningún ser humano podría llenar, propósito que da sentido a todo, incluso al dolor, presencia de Dios que llena cada rincón del corazón hasta que no queda espacio para el vacío, para la duda, para la desesperanza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Presta especial atención a este versículo, porque hay en él una verdad que podría transformar completamente la manera en que percibes tu vida. El bien y la misericordia de Dios no solo te esperan en algún destino futuro, no solo estarán disponibles cuando llegues a la meta, te siguen, están detrás de ti en este preciso momento. No importa en qué dirección vayas, no importa qué tan oscuro parezca el camino que estás transitando, no importa qué tan perdido te sientas, el bien y la misericordia de Dios están pisando tus huellas, están exactamente donde tú estuviste hace un momento y están donde estarás en el próximo, todos los días de tu vida, todos los días, no los días cuando todo va bien, no los días cuando tu fe es fuerte y tu oración es elocuente y tu corazón está lleno de gratitud. Todos los días. El día que tienes miedo, el día que te equivocas de manera grave, el día que no tienes fuerza ni siquiera para orar una palabra,
El día que dudas de todo, el día que lloras sin saber exactamente por qué, el día que sientes que Dios está completamente callado y que el cielo es de bronce, el día que cometes un error del que no estás orgulloso. Todos esos días, sin excepción, sin condición, el bien y la misericordia de Dios te siguen. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El destino final de esta jornada no es la tumba, no es el olvido, no es la oscuridad eterna, no es el vacío silencioso, es la casa del Señor. Es la presencia eterna de aquel que te creó con amor antes de que el mundo fuera formado, que te redimió con el precio más alto que el universo conoce, que te sostuvo en los momentos más difíciles, que te restauró cada vez que caíste, que nunca te abandonó aunque tú en ciertos momentos sentiste que sí. El Salmo 23 no es simplemente un poema hermoso sobre cómo vivir una vida con sentido. Es una declaración audaz y definitiva sobre hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos es hacia Él, a su casa, a su presencia, a ese lugar donde todo lo que fue dolor se convierte en historia. Y todo lo que fue fe se convierte en visión directa. Ahora quiero que hagas algo que puede parecer pequeño, pero que en el reino espiritual tiene una dimensión enorme. Quiero que declares ahora mismo con toda la fuerza que hay en tu corazón, con toda la fe que puedas reunir en este momento, aunque sea pequeña, aunque sea imperfecta, aunque sea temblorosa. Declaro con fe que Dios es mi refugio y mi pastor. Dilo en voz alta si puedes. Escríbelo en los comentarios si estás en un lugar donde puedas hacerlo. Que esas palabras salgan de tu boca, que salgan de tus dedos, que crucen el espacio invisible que separa lo humano de lo divino y lleguen al oído de Dios, quien te ha estado escuchando desde antes de que abrieras la boca. Porque ahora vamos a entrar en el segundo gran salmo de este encuentro sagrado, el Salmo 91. Y si el Salmo 23 es una declaración de confianza en el pastor, el Salmo 91 es una declaración de protección activa y sobrenatural que Dios extiende sobre la vida de quien ha tomado la decisión de habitar en él. Y la necesitas más de lo que crees. El mundo en que vivimos está lleno de peligros, no solo los que se ven con los ojos físicos, no solo los que aparecen en los noticieros o que se manifiestan en forma de problemas concretos y medibles. Hay peligros invisibles. Hay fuerzas espirituales que operan en el mundo con un propósito definido, con una estrategia elaborada, con el único objetivo de robar, matar y destruir todo lo que Dios ha plantado en tu vida. No lo digo para asustarte, lo digo porque necesitas saber que tienes disponible una cobertura sobrenatural que ningún seguro de vida humano puede ofrecer. A una cobertura que no depende de tus recursos, de tu inteligencia, de tus conexiones humanas, ni de tu posición social. Una cobertura que no tiene letras pequeñas, que no tiene excepciones, que no tiene límites de cobertura. Depende de dónde eliges habitar espiritualmente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo comienza con una decisión, una sola palabra: habitar, no visitar. No pasar por ahí de vez en cuando la vida se pone difícil y de repente necesitas de Dios. No ser un turista espiritual que aparece en los momentos de crisis y desaparece en los momentos de abundancia. Habitar, establecer residencia permanente, hacer de la presencia de Dios tu dirección fija, tu punto de referencia constante y tu hogar espiritual al que regresas, no porque no tengas a dónde más ir, sino porque has descubierto que no hay ningún otro lugar que sea tan verdaderamente hogar como ese. Porque cuando habitas en ese lugar, cuando has tomado la decisión consciente y permanente de hacer del Altísimo tu morada,
Algo de una potencia sobrenatural se activa sobre tu vida. Comienzas a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y la sombra, en el contexto del mundo bíblico del desierto, no era una metáfora oscura, era vida. En el desierto, donde el sol puede matar literalmente a quien queda expuesto demasiado tiempo, la sombra era el recurso más valioso. La sombra significaba refugio, protección del calor que consumía las fuerzas, alivio en medio del agotamiento, la diferencia entre la muerte y la supervivencia. Habitar bajo la sombra del Omnipotente significa vivir protegido por aquel que lo tiene absolutamente todo bajo control. Que nada que llegue a tu vida llega sin haber pasado primero por sus manos. Que nada que te toque lo hace sin su conocimiento. Que incluso las cosas difíciles, incluso las cosas dolorosas, incluso las cosas que no entiendes, han sido filtradas por su amor antes de llegar a ti. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjate en el orden de este versículo. Primero dice, yo diré. Es una decisión personal activa. Nadie puede hacerla por ti. Ni tus padres, aunque sean los seres más espirituales que conozcas. Ni tu pastor, aunque sea el predicador más ungido del mundo. Ni tu cónyuge, ni tu mejor amigo, ni nadie que te ame. Tú personalmente, individualmente, tienes que tomar la decisión de a qué le dices mi refugio, a qué le dices mi castillo, a qué le entregas la llave de tu corazón, a qué le confías no solo tus domingos en la iglesia, sino el rumbo completo de tu vida de lunes a domingo. Y cuando esa decisión, esa declaración personal, ese acto de confianza voluntaria es Dios, una fortaleza invisible de dimensiones eternas se levanta alrededor de tu vida. Una fortaleza que ningún ejército humano puede demoler. Una fortaleza que ninguna circunstancia, por devastadora que parezca, puede derrumbar completamente. Una fortaleza que permanece incluso cuando todo lo demás tiembla. Él te librará del lazo del cazador. El cazador en el Salmo 91 no es un animal que actúa por instinto. Es alguien que tiene inteligencia, alguien que planea con anticipación, que estudia sus movimientos, que observa tus patrones de vida, que identifica tus vulnerabilidades con una precisión aterradora, que sabe exactamente cuándo estás más débil, cuándo tu guardia baja, cuando el cansancio hace que tu discernimiento disminuya, y en ese momento exacto, con esa precisión calculada, coloca el lazo donde sabe que vas a pasar. Así opera el enemigo de tu alma, no al azar, con estrategia, con paciencia, con el conocimiento de tus puntos débiles. Pero hay algo que el cazador más inteligente del universo no puede calcular. Hay algo que escapa completamente a su estrategia, por más elaborada que sea. La intervención directa, sobrenatural, oportuna de Dios. Cuando vives bajo la sombra del Omnipotente, hay ojos que ven el lazo antes de que tú lo veas. Hay una mano que te detiene antes de que pongas el pie en el lugar equivocado. Hay una voz que dice, este camino no, que te redirige de formas que a veces no entiendes. Una puerta que se cierra misteriosamente, una circunstancia que te hace llegar tarde y por eso no estás donde el peligro te esperaba. Una persona que de repente aparece en el momento exacto, con la palabra exacta. Un versículo que saltas en tu lectura bíblica que de repente cobra relevancia perfecta para lo que estás viviendo. Esa es la mano del pastor librándote del lazo del cazador. Y luego, días o semanas después, cuando miras atrás y unes los puntos, cuando entiendes por qué esa puerta se cerró y esa otra se abrió, cuando comprendes por qué esa relación no prosperó y esta otra sí, lo único que puedes hacer es caer de rodillas y decir gracias. Gracias por los lazos de los que me libraste, sin que yo supiera que estaban ahí. Gracias por los peligros que nunca llegué a conocer,
porque tu mano los detuvo antes. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen es una de las más tiernas, más maternales, más profundamente consoladoras de toda la Biblia. Un ave que extiende sus alas sobre sus polluelos para protegerlos de la tormenta, para cubrirlos de la lluvia que podría ahogarlos, para defenderlos del viento que podría arrastrarlos. Los polluelos, pequeños, vulnerables, sin recursos propios para enfrentar las fuerzas del clima, no tienen que hacer absolutamente nada excepto quedarse debajo de las alas. No tienen que luchar contra la lluvia con sus propias fuerzas. No tienen que entender la intensidad del viento para sobrevivir a él. Solo tienen que quedarse quietos, confiando, protegidos por algo infinitamente más grande que ellos mismos. Dios te ofrece exactamente eso. Te ofrece sus alas, no como metáfora poética, sino como realidad espiritual tan concreta como el aire que respiras. Te ofrece la cobertura completa de su presencia en medio de cada tormenta que azota tu vida. No te pide que seas fuerte cuando no tienes fuerzas. No te pide que tengas todas las respuestas cuando estás lleno de preguntas. No te pide que entiendas el plan completo cuando solo puedes ver el siguiente paso. Solo te pide una cosa: que no salgas de debajo de sus alas. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno. Quiero hablar sobre esto, porque sé que hay personas que están escuchando estas palabras que lo conocen demasiado bien. Habla de esos pensamientos que llegan de madrugada cuando todo está en silencio y tú no puedes dormir. Cuando la oscuridad amplifica cada miedo hasta hacerlo más grande de lo que realmente es. Cuando la mente, sin las distracciones del día, empieza a construir escenarios catastróficos con una velocidad y una creatividad oscura que durante el día no tiene. Ese pensamiento que se instala a las 3 de la mañana, que te dice: ya es demasiado tarde, que no hay solución para esto, que Dios no va a responder esta vez, que el daño es irreparable, que la situación es más grande que cualquier ayuda disponible. La saeta que vuela de día, los ataques que vienen de frente cuando estás despierto y aparentemente preparado, las críticas inesperadas, las traiciones que no anticipaste, los golpes económicos que llegan sin aviso, las noticias médicas que cambian el rumbo de todo en un instante, los problemas que aparecen exactamente cuando pensabas que finalmente habías encontrado estabilidad. El Salmo 91 dice que bajo la protección de Dios, habitando en su sombra, no tienes que temerle a ninguna de esas cosas. No porque los pensamientos nocturnos no lleguen a tu mente, no porque los problemas del día no sean reales, sino porque hay una verdad más grande que cualquier pensamiento de miedo, más sólida que cualquier circunstancia amenazante. Una verdad que se llama: Dios es mi refugio y mi fortaleza. Una verdad que se llama: Él cuida lo que le he confiado. Una verdad que se llama: el que vela sobre Israel no dormita ni se duerme. Y lo que es cierto para Israel es cierto para cada uno de sus hijos en cada generación. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Quiero que pienses en este versículo en el contexto de tu vida real, en el mundo concreto donde vives. Las enfermedades que circulan, los peligros que se propagan, las situaciones que parecen amenazar a todos los que te rodean. Las estadísticas que dicen que nadie está completamente a salvo. El Salmo 91 no te ofrece una burbuja de negación donde finges que los peligros no existen. No te pide que cierres los ojos a la realidad. Te ofrece algo infinitamente mejor que eso. Te ofrece la protección activa de aquel que tiene autoridad completa
sobre todo lo que existe, visto e invisible, que diseñó el cuerpo humano y conoce perfectamente sus mecanismos de sanidad, que habló y la materia existió, y que puede hablar de nuevo y cambiar cualquier situación que el mundo considera permanente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esta es quizás la declaración más audaz y aparentemente más irrazonable de todo el Salmo 91. En medio del caos absoluto, cuando todo a tu alrededor se derrumba, cuando las estadísticas están completamente en contra, cuando la lógica dice que nadie puede salir ileso de esta situación, Dios dice que a ti no llegará. No porque seas invulnerable en ti mismo, no porque hayas ganado un privilegio especial que otros no merecen, sino porque habitas en Él, porque lo has hecho tu refugio, porque has tomado la decisión de vivir bajo la sombra del Omnipotente, porque has declarado con fe y con la boca que Él es tu pastor y tu fortaleza. Y en ese lugar de habitación, en esa cobertura sobrenatural, lo que destruye a miles no puede tocarte a ti, no de manera accidental. No porque seas especialmente afortunado, sino porque hay una protección activa, deliberada, personalizada operando en favor tuyo. Quiero detenerme aquí y contarte sobre un hombre que vivió el Salmo 91 antes de que existiera el Salmo 91. Hubo un joven en la historia de Israel que entendió esta verdad de una forma que pocos en la historia de la humanidad han entendido con tanta claridad y tanta consecuencia práctica. Un joven llamado Daniel, arrancado de su hogar con violencia, deportado a Babilonia, la ciudad más poderosa del mundo antiguo, forzado a vivir dentro de una cultura completamente ajena a sus valores, rodeado de personas que adoraban dioses de piedra y madera, en un ambiente donde la fe en el Dios de Israel podía costar literalmente la vida. Y sin embargo, este hombre mantenía una práctica cotidiana, simple, visible, inquebrantable, que sus enemigos observaban con una mezcla de incomprensión y furia. 3 veces al día abría las ventanas de su casa en la dirección de Jerusalén y oraba a su Dios, no en secreto, no escondido por miedo a las consecuencias, con las ventanas abiertas, visible, audible, constante, inamovible. No porque no supiera que había un decreto real firmado que lo prohibía, no porque ignorara el peligro real al que se exponía, sino porque había tomado una decisión que iba más allá de las circunstancias externas. Había elegido habitar al abrigo del Altísimo. Había decidido que ningún decreto humano, por más poderoso que fuera el rey que lo firmara, tenía más autoridad en su vida que la presencia del Dios que lo había creado. Y cuando sus enemigos lo arrastraron ante el rey, y cuando el rey con todo su dolor no pudo cambiar lo que su propio decreto había sellado, y cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones en la oscuridad de la noche, algo completamente extraordinario sucedió, algo que los guardias que cerraron el foso nunca olvidarían, algo que el rey pasó toda la noche sin dormir esperando saber, algo que cambió para siempre la historia del pueblo de Israel en Babilonia. Los leones no tocaron a Daniel. No fue que estuvieran enfermos. No fue que hubieran comido recientemente y no tuvieran hambre. Fue que el ángel de Dios, la presencia sobrenatural del Omnipotente, cerró la boca de cada uno de esos leones. Porque cuando vives bajo la protección de quien tiene autoridad sobre toda la creación, los leones no desaparecen de tu vida. Tus problemas siguen siendo reales. Los peligros siguen existiendo. Ya las situaciones amenazantes no se evaporan por el hecho de que oras, pero sus bocas se cierran. Su poder de hacerte daño permanente
es neutralizado por una autoridad que supera todo poder natural. ¿Qué leones tienes tú en este momento a tu alrededor? ¿Qué situaciones rugientes te están mirando con fijeza, esperando el momento oportuno para atacar? ¿Qué amenazas reales se han instalado en el perímetro de tu vida? Quiero que en este instante los identifiques, no para temerles, sino para declarar sobre ellos la misma verdad que protegió a Daniel. El mismo Dios que cerró la boca de los leones de Babilonia está disponible para ti hoy. No es una historia del pasado encerrada en los límites del tiempo bíblico. Es una promesa del presente que tu nombre está en ella, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles, seres de luz, mensajeros del trono eterno de Dios, ejecutores de su voluntad en el ámbito que los ojos humanos no pueden percibir. El Salmo 91 dice que Dios los ha comisionado específicamente, deliberadamente, personalmente para cuidarte a ti, no en algunos de tus caminos, no en los caminos que tú consideras importantes o peligrosos, en todos tus caminos. El camino al trabajo esta mañana, el camino de regreso a casa esta noche, el camino de la enfermedad que tienes que transitar, el camino de la crisis económica que parece no tener fin, el camino de la relación que está rota y no sabes si puede repararse, el camino del duelo que no sabe exactamente a dónde lleva, el camino de la incertidumbre que te pide fe cuando los recursos de fe parecen agotados. En todos esos caminos, en este preciso momento, hay ángeles que caminan contigo, que ven lo que tú no puedes ver, que actúan en el nivel espiritual con una velocidad y una eficacia que supera cualquier protección humana, que intervienen en situaciones antes de que lleguen a ti, que detienen cosas que nunca vas a conocer porque las detuvieron antes de que se manifestaran, que luchan en el ámbito invisible mientras tú sigues caminando sin saber la guerra que se libra a tu alrededor para que puedas seguir avanzando. En las manos te llevarán para que no tropieces en piedra. No dice que Dios va a quitar todas las piedras del camino. No dice que el terreno de tu vida siempre va a ser suave, liso, fácil, sin obstáculos. No te promete una vida sin dificultades. Te promete algo mejor. Cuando llegues a la piedra, cuando el obstáculo esté ahí y no haya manera de evitarlo completamente, y habrá manos debajo de ti sosteniéndote para que no caigas de manera definitiva, para que el tropiezo no se convierta en caída mortal, para que el error no se convierta en destrucción permanente, para que la dificultad no te aplaste, sino que te enseñe. Las manos de los ángeles, las manos de Dios, manos que no conocen el agotamiento, manos que no se sueltan cuando el camino se pone más difícil, manos que están exactamente donde las necesitas, cuando las necesitas. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esta declaración va más allá de la protección pasiva. Esto es autoridad activa. Dios no solo te promete que los peligros no llegarán a ti, te promete que tú pisarás sobre ellos, que lo que antes te dominaba, lo que antes te tenía paralizado, y lo que antes dictaba el rumbo de tus decisiones y el nivel de tu fe, va a estar bajo tus pies, no porque seas poderoso en tu propia fuerza, sino porque el omnipotente que vive en ti y camina contigo te ha dado su autoridad delegada sobre todo lo que se exalta contra su nombre. Hay cosas que han estado sobre ti demasiado tiempo, miedos que han gobernado tus decisiones durante años, ansiedades que han dictado tu ritmo de vida, dudas que han limitado lo que eres capaz de creer que Dios puede hacer en tu situación específica, situaciones que han tenido sobre tu vida un control que solo Dios debería tener. Hoy es el momento en que eso comienza a cambiar.
Hoy es el momento de declarar que en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que el Salmo 91 promete, sobre el león y el áspid pisarás. Lo que estaba sobre ti ahora está bajo tus pies. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Aquí es donde el Salmo 91 hace algo que literalmente me quiebra el corazón de la mejor manera posible. Durante todos los versículos anteriores, el salmista ha estado hablando sobre Dios, describiendo su protección, declarando sus promesas. Y de repente, sin aviso, sin transición elaborada, Dios mismo toma la voz, interrumpe el poema, habla en primera persona y hace sus propias declaraciones sobre ti. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La condición que activa la promesa no es la perfección religiosa, no es el ayuno correcto y la oración correcta y la asistencia perfecta a la iglesia y la devolución del diezmo y el servicio sin falta. Es el amor, por cuanto me ama, por cuanto ha puesto su corazón en mí, por cuanto en medio de todo lo que le pasa, en medio de sus dudas y sus miedos y sus imperfecciones y sus fracasos y sus momentos de oscuridad, su corazón busca a Dios. Ese amor imperfecto, ese amor lleno de preguntas, ese amor que a veces se tambalea pero no se rinde, eso es lo que activa la promesa. Tu corazón busca a Dios, aunque sea con lágrimas en los ojos, aunque sea con preguntas que no tienen respuesta, aunque sea con una fe que parece más pequeña que un grano de mostaza. ¿Lo buscas? Entonces Él dice sobre ti: yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios en la cultura bíblica no significaba poder pronunciar correctamente la pronunciación hebrea del tetragramatón divino. Significaba conocer su carácter con profundidad personal, conocer su fidelidad probada en situaciones reales, conocer su misericordia que sobrepasa toda traición humana, conocer su poder que no tiene límites naturales, conocer que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que lo que hizo con Abraham en Ur de los Caldeos lo puede hacer contigo en la ciudad donde vives, que lo que hizo con Moisés en el desierto lo puede hacer en el desierto de tu propia situación, que lo que hizo con David en sus valles más oscuros lo puede hacer en tu valle más oscuro. ¿Conoces su nombre de esa manera? ¿Has tenido experiencias personales con Dios que te han enseñado su carácter de primera mano? ¿Tienes un archivo de memorias espirituales donde guardas los momentos en que Él fue fiel cuando todo indicaba que no habría manera? A quien lo conoce así, Él lo pone en alto, lo exalta, lo eleva por encima de todo lo que intenta hundirlo. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, con Él estaré yo en la angustia. No después de la angustia, no cuando la angustia haya pasado y el ambiente sea más agradable para la manifestación divina, no cuando dejes de llorar y puedas presentarte ante Él con compostura y dignidad. En la angustia, en el centro exacto de ella, en el punto más agudo del dolor, en ese instante preciso donde no sabes si vas a poder seguir, en ese momento donde las rodillas no sostienen, donde la voz no sale, donde la oración es solo un gemido que el lenguaje humano no puede articular. Ahí es exactamente donde Dios dice: con Él estaré yo. ¿Estás en angustia ahora mismo? ¿Hay algo que te está aplastando con su peso en este momento mientras escuchas estas palabras? ¿Hay una carga que llevas y que sientes que ya no puedes sostener más tiempo? Entonces esta promesa no es para cuando las cosas mejoren. Esta promesa es para ahora, para este momento exacto, para este preciso instante. Dios está en tu angustia contigo, y su presencia no elimina la angustia de inmediato.
pero la transforma. La convierte de algo que destruye en algo que moldea, de algo que aplasta en algo que refina, de algo que termina en algo que comienza. Le libraré y le glorificaré. No solo te va a librar, no solo te va a sacar de la situación, te va a glorificar. Esa situación que el enemigo diseñó para destruirte, esa circunstancia que el miedo ha usado para paralizarte, ese valle oscuro que sientes que no tiene salida, se va a convertir en el escenario de tu testimonio más poderoso, en evidencia viva e irrefutable de la fidelidad de Dios, en una historia que otros van a escuchar, que les va a dar fe para creer que Dios también puede hacer algo imposible en sus propias vidas, que el mismo Dios que te libró a ti los puede librar a ellos. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La promesa final del Salmo 91, no una vida corta, interrumpida antes de tiempo por los planes del enemigo, no una vida marcada permanentemente por el miedo y la restricción, una larga vida, saciada, completa, llena de días que tienen significado, llena de momentos donde la presencia de Dios se hace tan tangible que no caben dudas, y al final de esa vida, después de todos los valles y todas las montañas, después de todos los momentos de oscuridad y todos los momentos de luz, la promesa más grande de todas: le mostraré mi salvación. No el vacío, no la nada, no el olvido eterno, la salvación de Dios, la presencia eterna de quien fue tu pastor y tu refugio y tu fortaleza durante cada uno de tus días en esta tierra. La revelación completa y final de lo que fue planeado para ti desde antes de que el tiempo comenzara. Quiero hablarte ahora sobre algo que cambia el significado de todo lo que hemos dicho hasta aquí. Y recuerda también al pueblo de Israel en el desierto, 40 años caminando por un terreno que no prometía nada, sin mapas, sin garantías visibles, sin la seguridad de un destino que pudieran ver con sus propios ojos, solo la nube de día y la columna de fuego de noche, solo la presencia de un Dios invisible guiándolos por un camino que ninguno de ellos habría elegido. Y en ese desierto, el maná cada mañana, en el agua de la roca cuando no había fuente natural, el calzado que no se gastó durante 4 décadas, la presencia que nunca los abandonó, aunque ellos intentaron abandonarla muchas veces. Ese es tu Dios en el desierto de tu vida, el que te da maná en los momentos donde no hay recursos visibles, el que hace salir agua de la roca cuando todos dicen que no hay nada ahí, el que cuida los detalles de tu vida con una precisión que avergüenza al ser humano más meticuloso que hayas conocido. Hay un pastor que David conocía desde lejos, un pastor cuya sombra misteriosa se proyectaba hacia adelante a través de cada línea del Salmo 23. Un pastor que no solo compuso poemas sobre el buen pastor, sino que un día, en el momento exacto de la historia que Dios había determinado desde la eternidad, llegó personalmente a este mundo. No como un rey con todo el aparato de la realeza, no como un filósofo en el ambiente seguro de la academia, no como un conquistador con ejércitos a su disposición. Llegó como un bebé en un pesebre en Belén, precisamente en la misma región donde David había cuidado sus ovejas. Y cuando creció, se paró un día frente a la gente que lo rodeaba y pronunció una de las declaraciones más extraordinarias que se hayan dicho jamás en la historia humana. Yo soy el buen pastor, no un buen pastor entre muchos, no uno de los mejores pastores disponibles, el buen pastor, el único que merece ese título con toda su plenitud, el único cuyo cuidado no tiene limitaciones, cuya presencia no tiene interrupciones, cuya fidelidad no tiene condición. Y luego añadió algo que ningún pastor terrenal podría decir con verdad.
El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso hizo Jesús. Fue al lugar más oscuro donde el ser humano se había perdido. Pagó el precio que ningún ser humano podría pagar. Tomó sobre sí mismo el peso de todo lo que nos había separado del Padre, todo el error, toda la traición, toda la oscuridad, y lo llevó a la cruz, para que la separación terminara, para que el camino de regreso al Padre quedara abierto, para que el cuidado del pastor pudiera extenderse sin obstáculo a cada oveja que estaba perdida. Y ahora, como pastor resucitado que vive y reina para siempre, te sigue guiando, te sigue llamando por tu nombre. Esa voz que has escuchado en los momentos de más profundo silencio interior. Y esa certeza inexplicable de que algo o alguien te sostenía cuando ya no tenías fuerzas para sostenerte tú mismo. Esa paz que llegó sin que nadie la anunciara cuando la lógica decía que era absolutamente imposible tener paz en esa situación. Era Él. Es Él. Siempre fue Él. Antes de que terminemos este tiempo sagrado juntos, quiero que sepas algo sobre esta comunidad de personas que se reúnen en este espacio. Los que están escuchando estas palabras ahora mismo no son extraños entre sí, aunque no se conozcan. Son hermanos y hermanas en la fe. Son personas que, como tú, llegaron hasta aquí buscando algo que el mundo con toda su oferta no pudo darles. Paz genuina, esperanza real, una señal concreta de que Dios no los ha olvidado en medio de lo que están viviendo. Y Dios los trajo hasta aquí porque en su infinita sabiduría sabe que la fe se fortalece cuando se comparte, que el corazón que ora solo es poderoso, pero el corazón que ora junto a otros es invencible. Quiero pedirte algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un impacto enorme en la vida de personas que no conoces, pero que necesitan lo mismo que tú recibiste aquí. Si estas palabras llegaron a tu corazón de alguna forma, si en algún momento durante este tiempo sentiste algo que no puedes describir del todo con palabras, pero que sabes que es real, que es de Dios, comparte este video con alguien que lo necesite. Hay personas en tu vida, en este preciso momento, en tu familia, en tu grupo de amigos, en tus contactos, que están en su punto más bajo, que sienten que Dios no los escucha, que están a un paso de rendirse en algo que importa. Y quizás este video, esta oración, estas palabras son exactamente lo que el Espíritu Santo quiere usar para recordarles que sí son vistos, que sí son escuchados, que sí hay un pastor que los busca, aunque ellos se hayan perdido. Cuando das like a este video y cuando lo compartes, no estás simplemente ayudando a un número en una pantalla. Estás siendo un instrumento consciente en las manos de Dios para llevar esperanza a personas que la necesitan desesperadamente. Así de simple, así de profundo, así de eternamente significativo. Y si quieres seguir recibiendo estos encuentros de oración, estos momentos donde la palabra de Dios se hace viva y presente, de una manera que toca algo que va más allá de la emoción del momento, hay un botón que dice suscribirse justo debajo de este video. Presionarlo es tu manera de decir: quiero seguir siendo parte de estos momentos con Dios. Quiero que su palabra siga llegando a mi vida de forma regular. Quiero pertenecer a esta comunidad que busca al Señor juntos y que se sostiene mutuamente en los momentos difíciles. También hay un botón que dice unirse, y ese botón es para los que quieren ir un paso más profundo en este camino, para los que quieren ser parte activa de que estas oraciones sigan llegando a más personas, a más países, a más corazones que están esperando exactamente esto. Cada persona que se une hace posible que esta voz llegue más lejos, que más corazones reciban lo que tú recibiste hoy, que más personas descubran
que el Señor es su pastor y que nada les va a faltar. A todos los que ya son parte de esta comunidad, a todos los que comentan en cada video sus peticiones y sus testimonios, a todos los que oran junto con estas palabras desde sus casas, desde sus trabajos, desde sus cuartos, a las 3 de la madrugada, a todos los que comparten con alguien que lo necesita, a todos los que apoyan este espacio de oración, gracias, gracias de corazón, con toda la sinceridad que puede existir entre dos personas que comparten la misma fe, porque cuando apoyas esto, no estás apoyando una pantalla o un canal de internet, estás apoyando un propósito que tiene consecuencias eternas. Estás siendo parte de la historia de personas que no conoces, pero que un día en el cielo quizás te digan: yo escuché esa oración el día que estaba a punto de rendirme, y eso cambió todo. Y ahora llegamos al momento más sagrado de este encuentro. Vamos a orar juntos. Si puedes, cierra los ojos por un momento. Si no puedes cerrar los ojos donde estás, está bien. Inclina el corazón, dirige la atención hacia adentro, hacia ese lugar donde Dios habita cuando es invitado. Pon una mano sobre tu pecho si quieres, no porque sea un ritual religioso necesario, sino porque quiero que sientas físicamente el lugar desde donde vas a hablar con Dios ahora mismo, el lugar donde Él vive cuando tú le abres la puerta. El lugar donde la oración no necesita viajar miles de kilómetros hasta el cielo, sino que simplemente despierta lo que ya estaba latente en ti. Padre Celestial, Dios eterno, Pastor de todas las generaciones, refugio en cada tormenta, fortaleza en cada debilidad, luz en cada oscuridad. Hoy venimos ante tu trono no con palabras elaboradas, sino con corazones abiertos. No con la pretensión de la perfección, sino con la honestidad de quienes saben que te necesitan más de lo que saben explicar. Venimos tal como somos en este momento exacto, con nuestras cargas, con nuestros miedos específicos y concretos, con nuestras heridas que llevan tiempo y que todavía no han terminado de sanar, con nuestras preguntas que no tienen respuesta humana adecuada, con nuestra fe pequeña a veces, imperfecta siempre, pero real, con nuestro amor imperfecto pero genuino, con nuestra búsqueda sincera de tu presencia en medio de lo que sea que estemos enfrentando. Venimos declarando, con toda la convicción que hay en nosotros y con la convicción que tu Espíritu nos presta para completar la nuestra. Tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza que no puede ser demolida. No hay otra roca donde apoyarnos que no se mueva. No hay otro nombre bajo el cielo en quien depositar la confianza completa de nuestras vidas. Solo el tuyo, Señor, solo el tuyo. Pedimos ahora que tu presencia cubra a cada persona que está recibiendo estas palabras en este momento, sin importar desde dónde escuchan, sin importar qué hora es en su país, sin importar en qué estado se encuentran sus circunstancias. Que tu paz, la paz que sobrepasa absolutamente todo entendimiento humano, llegue a esa mente que no ha encontrado descanso, que llegue a ese corazón que está agotado de preocuparse, de calcular, de intentar controlar lo que solo puede ser puesto en tus manos, que llegue a esa alma que ha estado cargando sola, en silencio, una carga que nunca fue diseñada para ser cargada sin ti. Señor, y tú dijiste que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy declaramos con fe sobre nuestras vidas que ese es nuestro lugar, que ese es el lugar donde hemos decidido vivir, no en la ansiedad como nuestro hogar permanente, no en el miedo como nuestra condición normal, no en la incertidumbre como nuestra identidad, en ti, bajo tu sombra,
dentro de tu presencia. Ese es nuestro hogar espiritual. Reprende ahora todo espíritu de temor que esté operando sobre las vidas de tus hijos que escuchan en este momento. Toda voz que les susurra que no van a poder, que silencie en el nombre de Jesús. Toda mentira que afirma que Dios se olvidó de ellos, que sea rota por la verdad de tu palabra, que dice que los ha grabado en las palmas de sus manos. Toda oscuridad que quiera instalarse donde tú has prometido habitar, en que sea disipada por la luz de tu presencia, que no puede ser extinguida por ninguna oscuridad. A los que están enfermos en este momento, toca sus cuerpos con el poder de tu palabra que sana. No hay enfermedad que sea más grande que el nombre que está sobre todo nombre. No hay diagnóstico médico que sea más definitivo que tu voluntad de vida sobre cada uno de tus hijos. Sana, Señor. Restaura lo que se ha dañado. Levanta lo que se ha doblado. Fortalece lo que se ha debilitado. Habla sobre esos cuerpos la misma palabra que habló sobre el caos al principio, y de la nada trajo orden y vida. A los que están en crisis económica, que sienten que los recursos no alcanzan, que las deudas crecen más rápido de lo que pueden cubrirse, que el futuro financiero parece oscuro e incierto, abre caminos donde humanamente no los hay. Multiplica lo poco como multiplicaste los panes y los peces en aquel campo de Galilea. Provee de formas que trascienden toda lógica económica, porque tú eres Jehová Jireh, el Señor que provee, y ese nombre no tiene fecha de vencimiento. A los que están rotos en sus relaciones más importantes, a los que hay distancias que no saben cómo cerrar, heridas que no saben cómo sanar, conversaciones que no saben cómo comenzar, sana las heridas con tu amor, que es el único que puede llegar a los lugares donde el amor humano no alcanza. Da sabiduría sobrenatural para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, para saber cuándo avanzar y cuándo esperar, para saber cuándo soltar y cuándo seguir sosteniendo. A los que están solos, a los que la soledad pesa con un peso. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words.
Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away, but love can't grow. Que los que no lo sienten no pueden entender. Mona, hazles sentir tu compañía de una manera tan concreta, tan real, tan inequívoca, que no quepan dudas de que el que prometió no dejar ni desamparar está presente. Que la soledad del cuerpo no sea soledad del alma. Que en la quietud de los espacios donde están puedan escuchar tu voz con más claridad de lo que nunca la han escuchado antes. A los que están en duelo, a los que lloran personas que amaban y que ya no están aquí, consuela como solo tú sabes consolar. Con una paz que no niega el dolor, ni lo apresura ni lo minimiza, sino que lo acompaña. Con la certeza de que los que se fueron a tus brazos están más completamente vivos de lo que jamás estuvieron en la tierra. Con la esperanza que no avergüenza de que la separación es solo temporal y que la eternidad tiene espacio para todo el amor que no pudo terminar de expresarse aquí. Señor, cúbrenos a todos con la sangre preciosa de Jesucristo. Que ninguna arma forjada contra ninguno de los que oran en este momento prospere. Que todo lo que el enemigo ha planeado para destruir sea convertido en bendición, como lo hiciste con José, como lo hiciste con Job, como lo hiciste con David, como lo has hecho con cada persona que puso su confianza en ti. Lo que fue pensado para mal en sus vidas, conviértelo en bien con la misma certeza con que lo dijiste en Génesis 50. Declaro sobre cada uno de los que escucha en este momento, que son protegidos por ángeles comisionados para guardar sus caminos, que el terror nocturno no tendrá poder sobre sus noches, que la pestilencia no llegará a sus casas, que caerán 1000 a su lado y 10,000 a su diestra, pero a ellos no llegará, porque habitan al abrigo del Altísimo. Que los lazos del cazador serán vistos y evitados, que sobre el león y el áspid pisarán, porque el Omnipotente ha puesto todas las cosas bajo sus pies en el nombre de Jesucristo. Y cuando todo lo que hoy parece imposible haya pasado, cuando miren atrás desde el otro lado de esta situación, que puedan ver con absoluta claridad la mano de Dios en cada momento del recorrido, en cada aparente coincidencia que no fue coincidencia, en cada puerta que se abrió exactamente a tiempo, en cada peligro del que no se enteraron porque fue detenido antes de llegar a ellos, en cada momento en que su gracia fue infinitamente mayor que el error, en cada instancia donde lo que parecía el final resultó ser el comienzo de algo mejor. Que puedan pararse con el corazón lleno de gratitud genuina y sí decir con la voz de su propia experiencia vivida: el Señor fue mi pastor, no me faltó nada, nada me faltó. Señor, gracias por este tiempo que nos diste juntos. Gracias por cada corazón que abriste para recibir estas palabras. Gracias por la fe que activaste donde había duda. Gracias por la paz que estás dando ahora mismo, porque en esa paz está tu presencia. Gracias por la esperanza que renació donde había desesperanza. Gracias por las lágrimas que permitiste, porque en ellas hay una limpieza que los ojos secos no conocen. Sellamos este tiempo sagrado en el nombre del Padre, que nos creó con amor y con propósito antes de que existiera el tiempo. En el nombre del Hijo, que dio su vida para que pudiéramos vivir la nuestra sin separación del Padre. En el nombre del Espíritu Santo, y que habita en nosotros desde el momento en que lo invitamos, que nos guía a toda verdad, que intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Amén. 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 Antes de que te vayas, necesito decirte algo más, algo importante. Esta paz que sientes en este momento,
esta calma que se instaló donde había agitación, esta certeza suave que llegó donde había incertidumbre, no es simplemente el efecto emocional temporal de unos minutos de música tranquila y palabras inspiradoras. Es la presencia real de Dios que ha tocado tu vida en este encuentro. Y esa presencia no termina cuando cierras este video. No se evapora cuando regresas a las realidades de tu día. No tiene fecha de vencimiento, porque Él prometió que no te dejaría ni te desampararía jamás. Y las promesas de Dios no son como las promesas humanas. No tienen letra pequeña, no tienen condiciones ocultas, no caducan cuando más las necesitas. Pero quiero animarte a ser intencional con lo que recibiste aquí, a no dejar que este momento sea solo un momento hermoso que se diluye en el ritmo de la semana. Habla con Dios hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo y más energía y más disposición. Hoy, ahora, con las palabras que tienes disponibles, aunque sean pocas, aunque sean torpes, aunque sean más preguntas que afirmaciones. Cuéntale lo que hay en tu corazón. Él no necesita elocuencia religiosa, necesita sinceridad. Necesita que le abras la puerta de tu corazón y le invites a entrar no como huésped de visita, sino como residente permanente. Y quiero que también sepas que las personas que comentan en este espacio, que escriben sus peticiones y sus testimonios, están siendo vistas. Cada nombre que aparece en esos comentarios es conocido por Dios con la misma precisión con que conoce el número de cabellos de tu cabeza. Cada situación que se describe en esas palabras breves, a veces torpes, a veces llenas de dolor, llega al corazón de un Dios que no necesita contexto para entender, que no necesita detalles para intervenir, que solo necesita que la confianza esté puesta en Él. Si nunca antes has dado ese paso de confiar completamente en Dios, si has vivido en el umbral de la fe sin decidirte a entrar del todo, hoy es el día. No porque seas perfecto, no porque hayas resuelto todas tus dudas teológicas, sino porque el pastor te está llamando por tu nombre ahora mismo. Y su voz es la voz más segura que este mundo puede ofrecerte. Abre tu Biblia en el Salmo 23 y luego en el Salmo 91. Léelos despacio, más despacio de lo que normalmente lees. Léelos como si fueran una carta personal que Dios escribió para ti, porque en todos los sentidos que importan, lo son. Permíteles hablar a las situaciones específicas que estás viviendo. Permíteles hacer lo que la palabra de Dios está diseñada para hacer desde el principio, que es transformar desde adentro hacia afuera a quien la recibe con fe abierta. Y recuerda que esta comunidad está aquí, que en los comentarios hay personas que oran contigo aunque no te conozcan, que hay corazones que se unen al tuyo en la oración aunque estén a miles de kilómetros de distancia, que no estás solo en este camino. No lo estuviste nunca, no lo estarás jamás. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Ve en paz, ve cubierto por su presencia, ve protegido por su poder, ve amado por un amor que nunca falla, que nunca cansa, que nunca tiene sus propios intereses, que es siempre, siempre, siempre completamente para tu bien. Y que el Dios de toda gracia, el que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas pasado por los valles que tienes que pasar, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca sobre el fundamento que ninguna tormenta puede mover. Que su presencia sea más real para ti mañana de lo que fue hoy. Que su voz sea más clara en tu interior a medida que pasan los días. Que la historia de tu vida sea, al final, la historia de alguien que confió en el pastor y nunca tuvo razones para arrepentirse de esa decisión. Para Él sea la gloria y el honor y el poder por todos los siglos de todos los siglos.
porque Él es digno, porque siempre lo fue, porque siempre lo será. Amén.